Hola, en este video complementario de la clase 25, quisiera mostrarles cómo se ve la diferencia entre los métodos de optimización secuencial y simultáneo en Excel. Entonces, vamos a partir con el método secuencial para resolver el problema de mínimos cuadrados que habíamos visto en la clase, que correspondía a estimar los parámetros que minimizan la suma de los errores al cuadrado, ¿ya? Entonces, en este problema que habíamos definido, habíamos dicho que al ser este un problema a resolver mediante el método secuencial, las variables de decisión del optimizador corresponden con las variables independientes o grados de libertad que para este ejemplo están marcadas en rojo, son básicamente los parámetros del modelo que deseamos estimar utilizando el criterio de mínimos cuadrados, ¿ya? Y el problema de resolución mediante la técnica de optimización secuencial implica que a partir del valor de los parámetros o de las variables de decisión del optimizador, transformar mediante un procedimiento de simulación en el valor de variables dependientes que requiero para evaluar mi función objetivo. O sea, tomar las restricciones de igualdad y despejarlas para obtener entonces una función que depende de las variables de decisión que corresponden a los grados de libertad y de esta manera entonces evitar tener tantas variables de decisión. Entonces, y esto lo han implementado probablemente cuando resuelven sus problemas de mínimos cuadrados, donde básicamente el solver lo que hace es dar los valores de las variables que va a iterar y mediante ese valor relacionamos entonces esos valores con las variables que necesitamos para evaluar la función objetivo y ese procedimiento no es otra cosa que una simulación, porque es el despeje de variables dependientes. Entonces, en este caso, la simulación sería aplicar el modelo, ¿no es cierto?, que nos entregaría el predicho. Y ahí sería entonces, en este caso, la variable, el parámetro alfa que va a ser estimado por el solver, ¿no es cierto?, por la exponencial de menos K1, lo fijamos, multiplicado por el tiempo, ¿ya? Y tendríamos más 1 menos el mismo alfa, modelo este que tenemos acá, ¿no es cierto? Lo fijamos nuevamente, y esto estaría multiplicado por la exponencial de menos K2 ahora, que es el tercer parámetro, K2 multiplicado por el tiempo. Cerramos. Entonces aquí tendríamos nuestro problema, ya nuestro problema simulado, ya que es equivalente a lo que hicimos en el archivo de MATLAB que se llamaba sim, que es básicamente para unos valores de u, que son los parámetros, con unos valores de tiempo, estimamos entonces el valor del predicho. Y con el predicho entonces calculamos el error de predicción, por ejemplo con el medido menos el predicho o al revés, como están al cuadrado no es diferencia. Y entonces con estos errores de predicción podemos calcular la función objetivo, ¿no es cierto? Y ahora, al igual como en el caso del SMINCON, ya en el caso de Solver es equivalente, ya lo que decimos es que vamos a utilizar la herramienta Solver, ¿no es cierto? Y esta herramienta Solver, que se las muestro acá en pantalla, ya, voy a compartirles mejor el escritorio por si tenemos problemas. Ahora sí, aquí está el solver. En el solver básicamente, ¿no es cierto?, lo que hacemos es que definimos la función objetivo, que sería algo así como en MATLAB, decir en qué función vamos a calcular la función objetivo, ¿ya? Y cambiando las celdas de las variables, y acá las celdas de las variables representarían aquellas variables de decisión del problema de optimización, que serían en este caso los tres parámetros, ¿ya? Y en este caso no tenemos restricciones porque las restricciones de igualdad están implícitas en la simulación, por lo tanto no tendríamos restricciones de igualdad y tampoco de desigualdad. Y entonces vamos a ponerle resolver y en este caso el método que vamos a utilizar se llama GRG nonlinear, que representa un método tipo Newton, ya de los que vimos durante las primeras sesiones de la clase de optimización, entonces lo podemos resolver. Y claro, la resolución lo que va a hacer es que va a ir dando distintos valores de las variables alfa, K1 y K2 hasta llegar al óptimo. Entonces le vamos a poner resolver, entonces va a hacer los cálculos correspondientes y vamos a obtener la solución, ¿ya? Pasadas las iteraciones, lo que tenemos entonces es el resultado de la optimización, que en este caso, bueno, aparecen los parámetros alfa 0,7, K1 0,04 y K2 1,2, que van a ser, bueno, los parámetros que nos van a permitir entonces obtener una representación del predicho dado por esa línea que se encuentra acá.
Entonces le vamos a poner conservar la solución de solver porque se convirtió en una solución que se cumplen las restricciones. Entonces vamos a poner aceptar. Entonces básicamente de esta manera entonces resolvemos el problema de mínimos cuadrados mediante el enfoque secuencial. A continuación veremos el enfoque simultáneo de optimización. En el enfoque simultáneo de optimización, ahora el problema que queremos resolver, aparte de tener las variables de decisión correspondiente a las variables independientes o grados de libertad, también las variables de decisión están consideradas los valores predichos, ¿ya? Porque en vez de despejar los valores predichos, vamos a pedirle a la optimización, al optimizador, que itere con esos valores hasta que se cumpla esta relación de igualdad, por supuesto, despejada a cero. Ya tiene que ser así porque va a ser h igual a cero. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que ahora nuestras variables de decisión van a ser los 3 parámetros y las 19 variables predichas que van a estar marcadas por, por estos cuadros amarillos que representan entonces las variables que el solver va a iterar. ¿Ya? Entonces, con esto ya no requiero la resolución del problema de la simulación, porque vamos a pedirle que evalúe las variables hasta que se cumpla el modelo, pero sí tenemos que darle la información de cuándo el modelo se cumple, lo que es equivalente a presentar el valor de h, el cual va a ser igual a 0 en el óptimo, o sea, una vez que encontremos la solución. ¿Ya? Entonces, para eso, lo que haríamos sería definir el valor de h, y para eso diríamos que va a ser el valor predicho, ¿ya? Menos el valor predicho usando el modelo, ¿no es cierto? Que sería entonces el valor de alfa, ¿no es cierto? Vamos a poner un menos porque es el valor con todo lo que está a este lado de la igualdad, ¿no es cierto? Lo que le estoy mostrando ahí en grande. ¿Ya? Entonces sería el valor del alfa, ¿no es cierto? Fijado multiplicado por la exponencial de menos K1 fijado por el tiempo t, ¿no es cierto? Y esto sería más ahora 1 menos el alfa, por acá lo fijamos también, multiplicado por la exponencial de el menos K2, fijado multiplicado por el tiempo. Entonces con esto entonces aquí tendríamos el H0. Y si observan, para el iterador inicial que yo me di, o para el valor del i predicho que está acá, que es 0, tengo que h vale menos 1, por lo tanto no cumple el modelo y por lo tanto es infactible. Entonces, esto es importante que les quede claro en el sentido de que no tenemos durante la iteración esto no va a ser factible. Se supone que en algún momento va a ser, cuando termine la iteración, ¿ya? Y adicionalmente tenemos que calcular también la función objetivo, la cual ahora ya no requiere de una simulación porque ahora el optimizador va a entregar los valores del i predicho, por lo tanto el error de predicción va a ser simplemente el valor medido menos el predicho directamente, y ahí está. Entonces tenemos todos estos valores que están acá, y entonces con esto tendríamos el error de predicción, y con el error de predicción calculamos la función objetivo. Y entonces, si se fijan ahora el problema de optimización tiene restricciones de igualdad, y en el solver es lo que vamos a implementar. Entonces nos vamos al solver, ¿ya? Y en el solver, les voy a mostrar a continuación el solver. En el solver vamos a establecer la función objetivo, que nuevamente va a ser esta, ¿no es cierto? Porque va a ser mínima. Y ahora las celdas que vamos a cambiar, o lo que es lo mismo, las variables de decisión, no van a ser solamente los parámetros, van a ser los parámetros y también van a ser las variables y predichas. Ya, van a ser todas esas 22 variables. Ya, y ahora sí lo que tenemos que hacer es que vamos a tener que agregar restricciones, y estas restricciones dirían, vamos a agregar una restricción, ¿ya? Y la restricción sería, la referencia de la celda sería que h, o sea, cada uno de estos h que están acá, tiene que ser igual, vamos a poner la dirección de la restricción sería una dirección de igualdad, sería igual a 0. Eso vamos a poner a aceptar. Entonces estamos diciendo acá que va a encontrar los valores óptimos cuando el valor predicho sea igual al valor que está entregando el modelo con los parámetros óptimos, ya que es equivalente a que la solución sea factible. Entonces a continuación le vamos a poner resolver y vamos a esperar hasta que se encuentre la solución. Y aquí va a empezar a iterar. Ahora, claro, fíjense que va a empezar a iterar con 22 valores en vez de 3. Entonces, probablemente se demore un poco más en la resolución. ¿Sí? Vamos a esperar un momento y vamos a ver cuál es el resultado.
Volvemos entonces y en este caso em, encontró el método de optimización, encontró una solución, ¿ya? Y esta solución, en este caso, dice que los parámetros son para alfa 0.7, para K1 0.04 y para K2 1.232. ¿Ya? Y con esos parámetros y con estos valores que también iteró, con los y predichos, entonces somos capaces de asegurar factibilidad porque el modelo, utilizando los parámetros y el valor de los Y predichos estimados por el optimizador, son iguales, lo que es equivalente a que h igual a 0, o sea, es factible el problema. Y con eso tenemos una función objetivo que tiene 0,078 y entonces podemos ver cómo en naranjo están los valores predichos y en azul los valores medidos son bastante parecidos. Entonces lo ponemos a aceptar y entonces tendríamos esa la solución. Y si observamos, la solución con respecto al método secuencial es la misma. Ya, y básicamente tenemos los mismos resultados porque el problema de optimización es el mismo. La diferencia es la dificultad del método y el tiempo y el número de iteraciones que va a demorar en obtener resultados y por supuesto en algunos casos eso puede implicar de que el método simultáneo puede fallar debido al número mayor de variables de decisión, el cual se puede mejorar siempre y cuando tengamos un método para estimación de derivadas avanzado, por ejemplo, derivada simbólica o derivada automática. ¿Ya? Con esto terminamos entonces la parte complementaria de la clase y entonces nuevamente me despido y espero que estén muy bien y que hayan comprendido. Si tienen dudas, por supuesto pueden preguntar. Adiós.